conversación. Hoy, el tema que vamos a tratar hoy es responsabilidad civil profesional. Lo que se trata en este caso es de cubrir las reclamaciones que pueda tener nuestro cliente por el ejercicio de su profesión. Difiere, por lo tanto, de la responsabilidad general, que da cobertura a una empresa en el desarrollo normal de su día a día laboral, pero hay algunas profesiones que requieren de titulación o que se consideran profesionales, ya veremos a ver cuáles son, ejemplos de cuáles son, y estas, si hay alguna actuación negligente por parte del cliente, cabría una reclamación por parte de un tercero perjudicado y este sería el objeto de la póliza. En las pólizas de responsabilidad civil profesional vamos a ver que aparte de esta primera responsabilidad, que es la profesional, se suele incluir otra serie de coberturas, que sería la responsabilidad de explotación, la normal, la que conocemos habitual, la patronal también muchas veces queda incluida en el caso de que tengan empleados y hay otras incluso coberturas adicionales como puede ser la responsabilidad por la LOPD y otra serie de coberturas adicionales que vamos a ir viendo. Yo tengo preparado varios documentos, los voy a ir presentando. Bueno, cuando me acuerde dónde se pone... Ruth, ayuda, ¿dónde está lo de compartir pantalla? No lo veo. No me sale la compartir pantalla. Ruth. Pilar, abajo, no abajo a la derecha ¿no te aparece un icono de mostrar mi pantalla? No. Si despliegas. No me sale. ¿No te sale una barrita abajo blanca donde sueles mutear o poner la cámara? No. Ah, vale, perdonad, ya la pillé. Vale. Vale. Venga, voy a compartir pantalla. Y vamos a ver, primero, para iniciar y que nos centremos de qué tipo de profesiones estamos hablando, he cogido una solicitud, en este caso es lo veremos, de Hiscox, es un precotizado de responsabilidades civiles profesionales para ciertas profesiones, ¿vale? Estos condicionados los tenéis en la plataforma y también las solicitudes, pero lo quería abrir para que vierais un listado de actividades posibles ser susceptibles de ofrecerles una póliza de responsabilidad civil profesional. Por ejemplo, administradores de fincas, agencias de acogida, agencias de adopción, de colocación y trabajo temporal, los APIs, la propiedad inmobiliaria, agencias de modelo, agentes de aduanas, archivo y digitalización de documentos, arqueólogos, asesores y consultores de energía y aprovechamiento energético, asociaciones profesionales, asociaciones de comercio, call center, consejeros matrimoniales, consultores de jardinería y paisajismo, consultores inmobiliarios, en general cualquier consultor, coros, músicos, detectives, diseñadores de interiores, empresas de recobro, enólogos, escritores, floristas, fotógrafos, franquiciadores, funerarias, galerías de arte, genialistas, gestión de flotas, gestor de galerías de arte, guías turísticos, ingenieros en su totalidad, inspección técnica de vehículos, intérpretes, investigadores de fraude, laboratorios, monitores, museos, niñeras, ONGs, organizaciones benéficas sin ánimos de lucro, outsourcing, paisajistas, peritos, hoteles y residencias caninas, también las residencias de ancianos y demás, restauradores de arte, servicios de consejería y recepción, servicios de medición y arbitraje, teatros, traductores, topógrafos. Como veis, un amplio listado de profesiones son susceptibles de contratar este tipo de póliza. Tengo también por aquí de otra compañía, en este caso de Merkel, otra solicitud específica en este caso para este tipo de actividades, que son asesorías laborales y contables, muy interesante. Asesorías fiscales y tributarias, se diferencia de la anterior que es la parte de facturación por su actividad en tributos
supera el 25%. Es decir, cuando no supera el 25% lo meteríamos en este epígrafe primero, pero cuando ya tienen más de un 25% en actividades tributarias, requieren un cuestionario diferente y una aclaración de cuál es el porcentaje de facturación tienen en esta actividad, porque el riesgo es mayor. Así diferentes podemos también cualquier tipo de gestión gestores administrativos. En el caso de subvenciones, sí que Merkel sí que nos da cobertura, pero se la tenemos que solicitar y indicarles además qué porcentaje de su facturación es la que corresponde a la tramitación de subvenciones. Suelen tener además una franquicia bastante más alta. Agencias de marketing, diseño gráfico, asesores de imagen, archivos, consultores en materia de protección de datos, gabinetes de comunicación y prensa, publicidad, consultores de calidad, consultores medio ambiente, detectives también lo trabaja Gisco, como hemos visto, APIs también, consultores de comercio exterior, de estrategia empresarial, selección de personal, recursos humanos, coaching, todas estas cosas, empresas de recobro de impagos, mediadores de conflictos, logísticas, consultores de la propiedad intelectual y marcas, psicólogos. Vale, esto, como veis, es un abanico muy grande de profesiones susceptibles de contratar esta póliza. Son mercado, por lo tanto, interesante para nosotros. Los cuestionarios, este mismo que tenemos delante, como veis, son bastante sencillos. Muchos de ellos son precotizados, en el que, bueno, aparte de detallar los datos de nuestro cliente tomador, la actividad que desarrollan la marcamos, la facturación es importante, si tienen póliza anterior, la siniestralidad reconocida por el cliente antes de que entre en efecto la póliza. Y, como veis, en este tipo de solicitudes los llamamos precotizados porque ya nos indican que podemos elegir según el volumen de facturación declarada y según la suma asegurada que nos indique el cliente que quiere o nosotros le recomendamos, ya podemos saber cuál es la prima neta. Ya sabéis que la prima neta hay que sumarle un 6,15% en concepto de impuestos y consorcio y ya tendríamos la prima total. Nos indica también cuál es la franquicia. En este caso concreto estamos hablando de una franquicia general de 400 euros, aunque para las actividades de asesoría tributaria la franquicia sube a 1.000 euros y para protección de datos a 2.500. ¿Vale? Esto a modo de ejemplo de lo que es una solicitud. En este caso, además, es un precotizado. Y para que viéramos también pues, distintas actividades que pueden contratar una póliza, son susceptibles de contratar una póliza de responsabilidad profesional con nosotros. Vale, creo que tengo alguna más. En este caso es un cuestionario para empresas de seguridad. Y, bueno, pues es una solicitud en la que igualmente le indicamos cuáles son los datos de nuestro tomador, así como la actividad un detalle de la actividad que realiza, de la facturación y, bueno, pues nos requiere contestar una serie de preguntas concretas sobre esta actividad que es la de seguridad. Límite de indemnización que solicita, como siempre, información sobre la siniestralidad y bueno, básicamente, pues lo que ya conocemos que preguntan en un cuestionario. La mayor parte de las profesiones las vamos a poder cotizar nosotros directamente en las webs. ¿Con qué compañías trabajamos? Pues Mapfre, aunque no tiene un condicionado específico de RC profesional, sí que asegura profesiones. Lo utilizamos mucho, por ejemplo, para autónomos como albañiles, fontaneros, electricistas. Mapfre tiene unas tarifas para autónomos que llama, hasta máximo 2 empleados, con unas tarifas muy ajustadas para este tipo de profesiones.
no tienen un condicionado específico, pero dentro de la actividad queda asegurada la que se declara al hacer la propuesta. Utilizamos también a compañías como Hiscox o como Markel o como Berkeley para el tema sanitario. Ya os comento que la mayor parte de las veces nosotros vamos a poder cotizarlo a través de las webs de las compañías. Si no es posible, están los cuestionarios, algunos, como hemos visto, ya están precotizados, que cumplimentará el cliente y solicitaremos propuesta a la compañía. Sobre todo en aquellos casos en los que hay una actividad muy concreta o incluso realizan más de una actividad y es difícil encajarlo en un epígrafe. Es verdad que dentro de todos los epígrafes que trabajan las compañías, en observaciones es importante detallar con más claridad a qué se dedica nuestro cliente. No, la actividad es sobre la que va a recaer la responsabilidad del cliente y además es sobre lo que va a contestar la compañía. Entonces, si la actividad no es tenemos una reclamación por una actividad que no hemos declarado en póliza, no va a tener cobertura. Es muy importante que el cliente nos detalle lo primerito de todo, cuál es su actividad, con todas las especificaciones y aclaraciones suficientes para que quede bien determinada y en caso de que haya una reclamación nos podamos acoger a esa declaración de actividad. Esto yo creo que dentro de todas las responsabilidades civiles ya sabéis que la actividad es muy importante y en la profesional más incluso. Con esto vamos bueno, tenía otra preparada que es también muy habitual que trabajemos nosotros, que es un cuestionario en este caso de estudios y gabinetes técnicos. Por ejemplo, aquí viene el detalle de qué tipo de actividad se considera dentro de este epígrafe, pues gabinetes de ingeniería, despachos, empresas de topografía, de geotécnica, laboratorios de control de calidad, de ingeniería de proyectos. Y hay otro que también trabajamos bastante, que es el de empresas de tecnología. Hiscox tiene un cuestionario bastante interesante para empresas, todas las que tienen que ver con alojamiento de webs y desarrollos informáticos y todo este tipo de cosas, lo que se llaman los TICs. Tanto Markel como Hiscox tienen un condicionado específico que es muy interesante y que nosotros trabajamos habitualmente. Con esto voy a pasar a detallaros conceptos generales de una póliza de responsabilidad civil profesional. Este PowerPoint ya lo he utilizado en alguna presentación, así que voy a ir un poquito rápido con ello y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a un condicionado para ir ya entresacando lo más relevante que contiene un condicionado de RC profesional. Concepto, bueno, pues ya hemos hablado de que es aquello en el que un seguro de responsabilidad civil profesional es aquel en el que la compañía indemniza al asegurado por las reclamaciones que reciba de un tercero debido a un daño que sufre uno de sus clientes por un error profesional. Tiene que haber siempre, como sabéis, una acción, una omisión, una culpa o una negligencia, nunca se cubre el dolo, tiene que ser un daño, como siempre, en todo siniestro real, evaluable y demostrable y tiene que haber un nexo causal entre una relación causa-efecto entre ese daño causado y una acción u omisión por parte de nuestro cliente. Si en la responsabilidad civil general se cubren los daños a personas y a daños tanto personales como materiales a terceros, si nos vamos a lo que es la negligencia o error profesional, ya estaríamos hablando, por lo tanto, de responsabilidad civil profesional. En responsabilidad como abogados, gestores, procuradores, todos estos que ya hemos visto, por los daños económicos, patrimoniales primarios, que es como se denominan, por errores, omisiones o negligencias en la ejecución de una actividad profesional.
Tenemos un ejemplo, la falta de presentación de un impuesto o presentado incorrectamente. Y en técnicas, pues, por ejemplo, pues cuando un ingeniero, cuando un ingeniero diseñó mal un puente y acaba por caerse, y todos los daños que causa este error de diseño del ingeniero entraría dentro de la RC profesional. La legislación aplicable es básicamente el Código Civil en su artículo 1101, que quedan sujetos a indemnización los daños y perjuicios causados en los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren dolo, negligencia o morosidad, y de los que cualquier otro modo contravienen el honor de aquellas. La prescripción de esta responsabilidad es de 5 años, esto es importante detallarlo por la vigencia de la póliza. Ya sabéis que puede retener retroactividad limitada a un tiempo hacia atrás o ilimitada en cualquier tiempo anterior de una reclamación que reciba durante la vigencia de la póliza de un daño producido anterior. Si hablamos de que la prescripción es en 5 años, pues durante 5 años la persona perjudicada puede reclamar. Y si la reclamación es al tercer año, sería legal, tendría derecho a reclamación y tenemos que ver si nuestra póliza incluye la retroactividad limitada o ilimitada para dar respuesta a esta reclamación. Bueno, tenemos otros artículos del Código Civil al que se hace referencia. El 1964, en su punto 2, habla del deber de hacer o no hacer. Tenemos el artículo 1104, la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponde a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. Bueno, responsabilidad extracontractual. El artículo 1902 del Código Civil dice que el que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Y la prescripción de 1 año para invertir la carga de la prueba. La responsabilidad penal, en su artículo 1092, las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas que se regirán por las disposiciones del Código Penal. Y toda persona civilmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios. Bueno, una vez acabada con la legislación, vamos a ver a quién va dirigido. Pues como hemos visto, ejemplos, pues a profesionales sanitarios como médicos, odontólogos, enfermeras, profesiones económico-legales, muy interesante, tanto abogados, notarios, economistas, gestores administrativos, administradores de fincas, asesores, etcétera, profesiones técnicos como arquitectos, aparejadores, ingenieros. La forma de aseguramiento, esto es muy interesante. La póliza puede ser colectiva, ya sabéis que hay colegios profesionales que tienen negociada su propia póliza de responsabilidad civil patrimonial y los colegiados pueden acogerse a ella. Es verdad que muchas veces dan una suma asegurada, imaginemos, por ejemplo, una cobertura de 300.000 euros y el colegiado puede contratar una póliza adicional, una segunda capa, para aquellas reclamaciones que superen esa primera cobertura que le ofrece a través de la póliza del colegio. Si la reclamación fuera de 500.000 euros y resultara condenado al pago de esa indemnización, los primeros 300.000 de nuestro ejemplo lo cubriría la póliza del colegio profesional en el que está adscrito y tiene contratada, y el resto la póliza que a título individual ha contratado en otra compañía. ¿Quién puede ser personas tomador de póliza? Puede ser tanto la empresa, digamos, el gabinete técnico, el despacho de abogados, como los profesionales que trabajan en ellos. Esto lo vamos a ver después porque os he preparado un ejemplo de los dos casos. Una responsabilidad civil profesional contratada por una clínica como sociedad y una responsabilidad civil profesional contratada
por un médico que puede trabajar o no en una consulta. Es decir, tomador de póliza puede ser tanto una sociedad dando cobertura como empleados a los profesionales que trabajan en ella y como una póliza individual que contrata a título particular nuestro cliente. Como veis, las consecuencias son diferentes si se contrata por una sociedad que si se contrata a título personal. Hay, de hecho, algunas profesiones las que se requiere por ley que pertenezcan a un colegio, que sean colegiadas, que pertenezcan a un colegio profesional, que independientemente de que su empresa, su gabinete, su despacho disponga de póliza de RC profesional, es obligado que ellos a título personal también tengan contratada póliza de RC profesional. Esto es lo que acabamos de comentar, que el asegurado pues, es una persona física por su responsabilidad individual, una persona jurídica. Las características de este seguro, bueno, pues lo primero, ¿cuál es el objeto? Que es cubrir la responsabilidad por daños patrimoniales primarios, personales, materiales o consecuenciales, ocasionados a un tercero, que pueden ser imputables al asegurado durante el desarrollo de su actividad profesional. El periodo de cobertura, ya sabes que estas pólizas son temporales, pueden ser de renovación automática, pero son temporales, con una duración definida, normalmente de un año. Prácticamente yo creo que casi todas son de un año. Y los daños deben de ser reclamados por primera vez durante la vigencia de la póliza. Hablamos aquí, ya sabes, de lo que es la retroactividad. En el ámbito geográfico es importante saber dónde desarrolla la profesión la actividad nuestro cliente. Normalmente, al ser profesionales y si se requiere que estén colegiados, estamos hablando de que el ámbito de cobertura que requieren va a ser España. En algunas profesiones, por ejemplo, lo que hablábamos de los gabinetes tecnológicos, pueden tener actividad fuera de nuestro territorio, más allá de incluso de la Unión Europea. Es importante saber dónde desarrolla la actividad nuestro cliente para que en su póliza se le dé cobertura si trabaja fuera de España. Que se trabaje a nivel mundial hay que tener siempre mucho cuidado con la actividad en Estados Unidos y Canadá, porque sabéis que es muy habitual que queden excluidos de cobertura y si esto lo requiere el cliente se lo vamos a tener que solicitar a la compañía, no todas dan la posibilidad. ¿Qué coberturas obligatorias? Obviamente la responsabilidad civil profesional, de la que hablaremos después, la defensa jurídica y las fianzas. Como toda póliza de responsabilidad civil, no solamente se atiende la cuantía económica de la reclamación, sino que es muy importante el inicio de la reclamación da origen a una defensa y es la compañía la que va a afrontar esta defensa. Así como que se pueden establecer fianzas civiles o penales y veremos cómo también se le da cobertura en estas pólizas. Opcionales, como os he comentado antes, es habitual encontrarnos que en estas pólizas se añaden coberturas. Daños, por ejemplo, a expedientes y documentos, a la propia responsabilidad civil de la explotación, a la propia responsabilidad civil patronal, a la responsabilidad civil vinculada por reclamaciones por difamación o libelo a un tercero. Veremos también que aparece cobertura de la responsabilidad civil por la protección vinculada con la protección de datos personales. También vemos de forma habitual, por lo menos con las compañías con las que trabajamos nosotros habitualmente, cobertura de inhabilitación profesional, de infidelidad de empleados, gastos de publicidad por subsanar la pérdida de imagen del asegurado, la propiedad intelectual, la pérdida de registros informáticos y la responsabilidad civil post-trabajos en algunas de las actividades que así se requieren.
Tengo aquí un detalle de coberturas no obligatorias. Como lo vamos a ver después con más detalle en un condicionado que he preparado, pues lo vamos a dejar aquí. Muchos ya sabéis cuál es el contenido de cada una de estas coberturas. La veremos luego un poquito con más detalle, pero aquí lo vais a tener si lo queréis revisar. Bueno, exclusiones generales que pueden aparecer de forma habitual en los condicionados, pues bueno, pues son todas aquellas asuntos que realmente no se han llevado a cabo por nuestro empleado, es decir, nuestro asegurado. Si no ha llevado en la dirección o él no ha realizado ese trabajo, obviamente no ha lugar a que se le reclame a él y no tendría cobertura. Las reclamaciones anteriores al efecto de la póliza, que ya conocía el asegurado, lógicamente quedan fuera de cobertura. Los actos dolosos, el dolo nunca queda cubierto. Las obligaciones contractuales, ya sabemos que no se da cobertura nunca a los compromisos adquiridos mediante un contrato. No quedan cubiertas las reclamaciones asociadas a la no concesión de permisos, licencias, autorizaciones administrativas, es decir, tiene que haber un cumplimiento de ley. Todos los trabajos que no cumplan la ley que se les sea aplicable no tienen cobertura. Los retrasos, demoras, interrupciones de los plazos previstos o pactados en la ejecución de trabajos o servicios tampoco tienen cobertura. Por ejemplo, si hay un retraso en la prestación de un servicio, ese daño consecuencial no tiene cobertura. Reclamaciones en asuntos en los que la dirección del mismo no ha sido llevado a cabo desde el principio por el asegurado, reclamaciones por daños materiales, personales o perjuicios económicos, consecuencia directa de la misma, aunque esto tendremos que ver con el condicionado de cada una de las compañías, a ver cómo trata este asunto. Ya sabéis que es importante, ya nosotros somos profesionales del sector seguros y sabemos que no todas las pólizas son iguales. Hay que revisar dentro del condicionado que estamos ofreciendo a nuestro cliente cuál es lo que se está dando cobertura, a qué se está dando cobertura, a qué no, a qué con exclusiones y a qué con limitaciones. Los condicionados deben de ser una parte natural de nuestro trabajo. Revisarlos es uno de nuestros compromisos con el cliente, saber exactamente qué es lo que él requiere y hasta qué punto ese condicionado le está dando cobertura o le está suponiendo una limitación o una exclusión. Bueno, la reintromisión de virus informáticos, esto ya sabes que da lugar a otra póliza que conocemos nosotros bien. Operaciones de transferencia electrónica de fondos, solamente se da cobertura en empresas de tecnología. Esto dentro del condicionado de tecnología es un punto interesante a revisar. Y reclamaciones que la responsabilidad sea el fabricante, excepto los software que son creados por nuestras empresas cliente del sector tecnológico. Las multas y las sanciones no son aseguradas en este tipo de póliza. Tenemos ejemplos, pues como os comentaba antes, de un diseño de un puente que cae y tiene consecuencias, la no presentación de un impuesto, la no presentación de un recurso ante un juzgado, el error en el diseño de un software y, bueno, tanto por pérdidas materiales como por pérdidas económicas. Y punto. Perdón, a ver. Bueno, esto es un vistazo muy rápido a lo que es el contenido de una póliza de RC profesional. ¿Alguna pregunta de momento? Hola. ¿Preguntas? No. De momento no.
De momento, vale. Bueno, pues yo dentro de todas las profesiones, hemos visto que hay bastantes posibilidades de acometer un condicionado u otro. Me he decidido por uno que quizá no trabajéis los que estáis aquí presentes de forma normal y sin embargo es un nicho de negocio muy interesante, que son las clínicas y los profesionales sanitarios, que ahora están en la boca de todos. En un sentido amplio, como clínicas, todas las clínicas, sean dentales, de análisis, de clínicas de rehabilitación, de especialidades médicas diversas, todas ellas. Y luego vamos a ver las diferencias con un condicionado para el profesional como persona física. Me he decidido por Berkeley para que viéramos otra compañía de las que trabajamos habitualmente y me he ido, bueno, dentro de Berkeley va unido, la verdad es que no separa condicionado de propuesta. Si queréis la vemos rápidamente, es una propuesta tipo de Berkeley. Y bueno, pues tenemos aquí ya el condicionado, que es el que va a servir de base para elaborar la propuesta. El cliente nos ha proporcionado una serie de datos y con esos datos nosotros hemos podido hacer la propuesta en la web de Berkeley. Esta es una de las cosas que sí podemos tarificar nosotros, pero necesitamos la información que nos tiene que trasladar el cliente. En este caso estamos hablando, poneros en situación de clínicas. Lo primero que necesitamos saber es si pertenecen a un colegio profesional, a qué colegio profesional está inscrito, si pertenecen trabajan solamente para la seguridad social, la pública, la privada o mixta. Las tres posibilidades de ámbito profesional son posibles contratar, pero hay que determinar cuáles son. Nos dice si ha tenido alguna póliza anterior, si ha tenido alguna reclamación. Este tipo de preguntas son ya muy conocidas por nosotros. ¿Cuál es la suma asegurada requerida? Si quiere incluir daños estéticos, si quiere incluir RC de explotación, de la patronal, la ley de protección para la ley de protección de datos, la inhabilitación profesional, daños a expedientes a documentos y una protección jurídica amplia o la básica. Esto ya nos va a determinar cuál va a ser nuestra propuesta. En Berkeley veréis que todos nos da, aparte de la que nosotros hemos cotizado, que en este caso hemos decidido que nuestro cliente requiere una suma asegurada de 600.000, la verdad es que en Berkeley ya nos da otras opciones de suma asegurada, nos indica cuál es la prima. Es muy cómodo. Bueno, esto es lo que tendría que firmar el cliente en caso de que acepte nuestra propuesta. La política de privacidad de datos, ya lo sabéis. El SEPA viene incluido aquí. Los datos de la propuesta, esto ya sería una propuesta con las condiciones particulares de la misma. El riesgo contratado es la responsabilidad civil médica, el tomador, bueno, la fecha de efecto, fecha de vencimiento, la limitación temporal. En esto tiene una retroactividad, como veis, limitada a 1 año. Ya sabéis la importancia que tiene esto. La delimitación geográfica es en España, también sabéis que es importante. Y, bueno, la forma de pago, pues en este caso es anual. Vale, vamos a la parte ya concerniente a lo que es el condicionado. Me he permitido ir marcando en amarillito las cosas en las que vamos a ir recabando como interesantes del condicionado para ir un poquito más deprisa.
Y bueno, lo primero que sabemos es qué es lo que quiere cubrir esta póliza y es la responsabilidad civil que le pueda ser exigible a nuestro asegurado como consecuencia de daños y perjuicios causados involuntariamente a clientes y terceros por hechos que se deriven de su actividad, en este caso como médico de familia, que es la actividad que yo he seleccionado. ¿Vale? Ya queda bien claro que es una póliza de responsabilidad civil porque es la actividad concreta de médico, que es una actividad profesional y requiere póliza de RC profesional específica. Y bueno, obviamente que son, que han sido daños causados de forma involuntaria. Ya hemos dicho que la actividad en este caso es del ámbito privado y del Colegio de Valladolid, que es el que yo puse. Las garantías que hemos ido marcando aparecen aquí, en qué suma asegurada quedan cubiertas. La básica que da lugar a la contratación es la RC profesional, que el límite que hemos marcado es de 600.000 euros y se cubre al 100%, es decir, los 600.000 euros de suma asegurada que hemos seleccionado y no tiene franquicia. No contratamos daños estéticos, contratamos RC profesional y en este caso tiene también al 100% con una franquicia de 150 derivada de la realización de obras menores con presupuestos inferiores a 150.000 quedarían cubiertos también al 100%, la locativa al 50% del capital, es decir, en este caso que estamos tratando 300.000, la contaminación accidental al 100%, instalaciones radiactivas, esto lo vamos a ver luego todo con detalle, instalaciones radiactivas con un sublímite de 100.000, bienes de los pacientes también quedan cubiertos con unos límites, la patronal al 100%, con un sublímite por víctima de 150.000 también sin franquicia. Le hemos dado cobertura a las reclamaciones por la Ley de Protección de Datos de 60.000. Esta sabéis que hay una póliza de ramo puro para las reclamaciones por LOPD. Bien a través de una póliza ciber, que ya sabes que es un combinado de reclamación por intrusiones cibernéticas y por vulneración de la Ley de Protección de Datos. Es una póliza de ramo puro, ciber, o una póliza de ramo puro, protección de datos, que también existe, por ejemplo, en AIG. Y nos vamos a encontrar que en las pólizas de profesional lo podemos también dar cobertura en unos límites mucho más pequeños, 60.000, 90.000, nunca más, no he visto, hasta 100.000 he visto, no más, 30, 60, 100.000 como máximo, con una franquicia bastante alta y con unas limitaciones que luego veremos. No es tan amplio como una póliza de ramo puro, esto es lo normal, que una póliza de ramo puro se dé mayor cobertura y se dé más cobertura y más suma asegurada. Pero aquí podemos darle, bueno, pues dentro de un límite también podemos dar cierta cobertura. Daños a expedientes, hay un sublímite y una franquicia bastante alta. Hemos contratado también, en este caso, en habilitación profesional y recuperación de archivos digitales, ¿vale? Con un límite bastante pequeñito de 3.000 euros y al año y 600 por siniestro. Vale, ya tenemos confeccionado cuál es nuestra propuesta, cuáles son con los datos que hemos obtenido del cliente, cuáles son las coberturas que nosotros le vamos a dar. Ya sabéis que en suma asegurada, el total que hemos contratado en este caso, que vamos a contratar son 600.000 euros, eso es el tope máximo por la totalidad de coberturas, ¿vale? De todas las reclamaciones que pueda haber, vamos utilizando los límites para cada una de las coberturas hasta un máximo, un cúmulo de suma asegurada de 600.000 euros. Vale. Lo que os acabo de decir, pues me acabo de contradecir porque en el caso de Berkeley el límite asegurado por todas las coberturas es de 200% del capital, es decir, que nos da un tope máximo de cobertura por siniestros y años de 1.200.000. Esto del límite agregado, no sé si es un concepto que manejáis
habitualmente, pero es muy interesante. Cuando veáis siempre una póliza, me da igual que sea de daños que de responsabilidad, tenéis que ir a este límite agregado. ¿Cuál es lo máximo que va a pagar la compañía en esta póliza? Lo máximo en un año se llama límite agregado y tenéis que ver cuál es. Independientemente de que cada una de las distintas coberturas tengan un límite y tengan su franquicia, al final tenemos que ver cuál es el límite agregado para la totalidad de las coberturas. Vale, definiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O voy muy deprisa? ¿Preguntas? ¿No? Veo que tampoco hay chats. Bueno, vale. Pues voy a seguir con mi presentación. Vamos a hablar ya de definiciones. A ver, bueno, ya sabéis que es muy habitual, en todos los condicionados aparece cómo define la compañía las palabras, los términos relevantes de su condicionado. En este caso, bueno, pues como estamos hablando de clínicas, hablamos de cobertura privada, hablamos de medicina privada en este caso, que mediante esta modalidad las coberturas de la presente póliza se extienden a la actividad profesional asegurada exclusivamente en la práctica de medicina privada. ¿Vale? Hay una limitación, la medicina privada no tendrían cobertura, las que son la práctica de la medicina pública. En este caso concreto, sí se puede contratar, pero en este caso concreto que le hemos elegido, solamente la privada. Vamos a seguir, en caso de cobertura de sanidad pública, las reclamaciones por su ejercicio de actividad en la actividad pública. Y si fuera el caso de que solamente se ocupara de sanidad pública, no tendría cobertura en las privadas, excepto, y por esto lo he marcado, es importante, siempre se le da cobertura a un médico o gabinete médico, como estamos trabajando ahora, una consulta, las actuaciones como perito judicial y con las actuaciones de deber de socorro. Sabéis que los médicos tienen una obligación ética, que es la del deber de socorro, y bueno, cuando tengan que ejercerlo, la póliza sí que le daría cobertura, independientemente que tuviera contratado solo la sanidad pública. Bueno, y la mixta se ejerce en los dos ámbitos. ¿Quién es el tomador? Ya sabéis quién es el tomador, el que suscribe la póliza, puede ser persona física o jurídica. En este caso estamos hablando de una persona jurídica porque es una sociedad de la que hemos determinado, el ejemplo que estamos trabajando. Lo que es póliza, prima, suma asegurada, siniestro, daño material, moral, patrimonial, perjuicio, polución, límite de indemnización son conceptos que nosotros ya trabajamos de forma habitual. Aquí está lo que considera Berkeley que es cada uno de esos términos. Límite de indemnización por seguro también. Perjuicio directo lo he marcado porque lo va a mencionar después, que es la pérdida económica cuantificable como consecuencia de un daño material o personal. Este término va a aparecer después en cobertura, por eso lo he querido marcar. Perjuicio directo como pérdida económica cuantificable, que es consecuencia de un daño personal o material, ¿vale? Por contra, perjuicio indirecto, aquel que no es consecuencia directa. Retroactividad, franquicia, son términos que ya conocemos. Vamos a quién es el asegurado en nuestra propuesta. Aquellos que están legalmente habilitados para el ejercicio de su actividad como médico y en cumplimiento de los requisitos que para el ejercicio de las mismas se exija en cada momento, única y exclusivamente en el desempeño de sus funciones y deberes profesionales. Más claro el agua. ¿Quién es asegurado en nuestra propuesta? Es un profesional, pero este profesional debe estar legalmente habilitado, debe cumplir la legalidad y solamente se da cobertura en ejercicio de sus funciones y deberes profesionales. Por eso es profesional. Solamente en las reclamaciones que tenga por el desempeño
de sus funciones y deberes profesionales y además se le requiere que esté legalmente habilitado para el ejercicio de la actividad. Tendrán la consideración igualmente de asegurado las personas, a ver, estoy utilizando el condicionado de persona física, no de establecimiento, ¿veis? Me he equivocado. A ver. Estoy utilizando ahora el condicionado de profesional médico, no de establecimiento, me estoy equivocando. Por eso aquí habla, es muy parecido, pero en el tomador del seguro es un profesional, persona física, al que le estamos dando cobertura. Y adicionalmente también se le da cobertura a las sociedades, pero solamente para reclamaciones que reciben los profesionales respecto a reclamaciones que reciban por las otras profesionales de la persona física, es decir, una reclamación puede ir directamente al médico y adicionalmente también reclamarse a la clínica donde está ejerciendo. Entonces, la póliza va a dar cobertura también adicionalmente a esa clínica, porque es una reclamación a un título personal y adicionalmente se reclama también a la clínica en la que ejerce. En ese sentido, sí daría cobertura a la sociedad, a la clínica. Se da cobertura también al personal no sanitario que es contratado por nuestro asegurado. Pues imaginaros un dentista que tiene pues una o dos asistentes con él trabajando y se le daría cobertura también en póliza. También aquellos que están en prácticas, que son cedidos por empresas de trabajo temporal, a becarios, voluntarios, es decir, a cualquier persona dependiente de nuestro médico porque actúan dentro de su ámbito de dependencia. También quedan asegurados de forma concreta en Berkeley y es muy interesante. Si ya es asegurado en Berkeley y pasa una situación de jubilación, de cese de actividad, bien porque tengo una invalidez o porque haya fallecido, ya sabéis que la reclamación le puede llegar y son sus herederos quienes tienen que afrontar la reclamación y se les da cobertura. El Berkeley ofrece una prórroga de cobertura con un coste, en este caso concreto, de una anualidad del 15% de la prima y si lleva asegurado 3 años, pues por un coste del 7,5% de la prima. Es decir, que habiendo cesado la vigencia de la póliza, Berkeley propone un periodo adicional de cobertura de otro año más por un coste pequeño cuando este médico pasa una situación de cese de actividad o por jubilación, invalidez o fallecimiento. La actividad asegurada es muy importante, ya hemos dicho que es aquella especialidad médica que realiza el asegurado. Es muy importante, volvemos a recalcar, determinar bien cuál es la actividad que desarrolla nuestro asegurado. El objeto son las reclamaciones que pueda recibir el asegurado como consecuencia de daños o perjuicios causados de forma involuntaria a pacientes, usuarios o cualquier tercero en el ejercicio de actividad, bien de forma directa, bien de forma solidaria o bien de forma subsidiaria. Si tiene una reclamación por cualquier hecho en el que ha participado de forma directa, solidaria o subsidiariamente, quedaría cubierto en póliza. Hablamos que debe estar habilitado, debe contar con la titulación requerida en España.
y se extiende la cobertura a los, bueno, pues como hemos comentado, a la responsabilidad directa o subsidiaria por el ejercicio de su actividad como médico, al abono a los perjudicados de las indemnizaciones y a la responsabilidad exigible de sus actuaciones dentro de una sociedad o gabinete médico. Ya sabes que hay muchos médicos que trabajan a título personal y después también participan en un despacho, en una consulta. La pregunta que hacen muchas veces es si se le da, si tiene que hacer pólizas diferentes. El médico puede tener su propia, una única póliza en el que se le puede dar cobertura a su actuación dentro del ámbito privado, dentro del ámbito público o mixto, y tanto su ejercicio directo como médico como su participación en una consulta médica. Con una única póliza tendría englobada su actuación de médico en todos estos ámbitos. No se da cobertura a multas y sanciones, sí se da cobertura, aparte de las reclamaciones que hemos visto arriba, la defensa jurídica de los asegurados. Dentro de coberturas hemos hablado ya de lo que es la propia responsabilidad profesional. Concretamente, vamos a ver a título enunciativo, pero no limitativo, en qué consiste este. Bueno, pues es la realización de diagnósticos, tratamientos, consultas, visitas, emisiones de informes y certificados, prescripciones y aplicaciones terapéuticas, las intervenciones quirúrgicas, el uso de entrega de productos farmacéuticos, siempre que hayan sido aprobados por organismos competentes. Ya veremos en exclusiones que los que son a título de prueba no tienen cobertura, si no están suficientemente probados y aprobados por un organismo, no tendrían cobertura. Se le da cobertura también si sustituye de forma eventual a un médico. Se le da también cobertura por su actuación como perito, como árbitro. Da cobertura también a informaciones erróneas a pacientes que dan lugar a complicaciones en su patología. A su actividad como docente, asistencia a congresos, seminarios, colaboración en publicaciones especializadas y cualquier otro medio de divulgación. Actividades de investigación clínica, siempre que sean ensayos clínicos regulados, que cumplan la legislación. Con los daños que se puedan producir por utilización o tenencia de aparatos, utillaje propio de la medicina, utilización de rayos X, que deben de estar debidamente autorizados de tercera categoría, porque esto también está regulado y veremos más adelante que esta regulación de la energía nuclear, lo que son los rayos X, y una regulación específica que debe de cumplirse, y siempre que se cumplan, pues cualquier daño producido tendría cobertura. El deber de socorro que hemos mencionado antes también tendría cobertura. Contagio del VHC y el VIH, siempre que se hayan realizado las pruebas analíticas obligatorias legalmente. La devolución de honorarios percibidos que tenga que devolver a un cliente porque así lo determina una sentencia. Los daños morales. Esto es muy interesante porque no es ya sabes que no es una cobertura propia de RC general, pero si en la profesional aparece que se da cobertura a los daños morales, siempre que una sentencia así lo reconozca, se ha producido un daño moral. Y bueno, ya hemos comentado antes que se daría cobertura también a las sociedades donde participe, pero dirigida única cuando la reclamación es dirigida al médico asegurado y adicionalmente se va contra la clínica en la que presta este servicio y en el que ha ocurrido ese daño. Como ves, las coberturas son muy amplias, pero veis que todas entran dentro del ámbito profesional de nuestro asegurado. Muy amplias, pero profesionales todas ellas.
Quedan como exclusiones, vamos a mencionar rápidamente, bueno, los ensayos clínicos que no son reconocidos, no son legales, no han cumplido la legislación, todo lo que no cumple la ley, lógicamente, queda fuera de cobertura. Igualmente, las responsabilidades por la utilización de técnicas experimentales que no hayan sido reconocidos por la ciencia médica. Bueno, obviamente, cuando ejerzan y hayan sido suspendidos o inhabilitados, no tienen cobertura. Hemos dicho que tienen que estar habilitados en un colegio profesional. Que no tengan la titulación, obviamente, no les vamos a dar cobertura. Hemos dicho que tienen que tener titulación homologada. Los actos dolosos nunca tienen cobertura. Y nos dice que excepcionalmente quedan excluidas las reclamaciones por abuso deshonesto, quebrantamiento del secreto profesional, calumnia o injuria, ¿vale? Los daños estéticos, esto es muy interesante porque hay muchas clínicas ya sabes, de tratamientos de... No hablo ya de esteticistas o tratamientos de belleza, hablo yo de que son operaciones o tratamientos médicos estéticos, ya sabéis, reducción de estómago, todo este tipo de cosas. Los daños estéticos, en este caso, en el condicionado de Berkeley, nos dice que no tiene cobertura. Elaboración o venta de productos farmacéuticos que no hayan sido aprobados por la administración sanitaria, no haber obtenido el consentimiento del cliente. Como veis, las exclusiones, a lo que no se le está dando cobertura es a lo que está fuera de cumplimiento de ley, exclusivamente. Si no está habilitado, no tiene la titulación o los aparatos o técnicas que utilizan no están aprobadas por la autoridad sanitaria, no da lugar a cobertura en póliza. Berkeley da cobertura a la medicina natural, entendiendo por tal, pues, ya sabéis, la homeopatía, la acupuntura, todo este tipo de medicina natural. Siempre que se cuente con la cualificación profesional y el título reconocido, se le daría cobertura. Y hasta aquí hemos hablado de responsabilidad profesional pura y dura de un médico. Y adicionalmente, ¿os acordáis que hemos contratado cobertura? En nuestra propuesta hemos marcado la cobertura de responsabilidad civil de explotación. Esto es similar a la RC de explotación de cualquier póliza que ya conocemos. Rápidamente, la propiedad y usufructo de inmuebles, frente a propietarios, la instalación de propaganda o terceros, la instalación de propaganda, letreros luminosos, obras de reforma de menor cuantía, errores de nuestros personal dependiente también quedan cubiertos, el arrendamiento de quirófanos, salas, etcétera. Los daños causados a objetos de los pacientes, a bienes depositados. En lo de instalaciones radiactivas, que es lo de los rayos X, si cumple la normativa, que hay una normativa específica, también se daría cobertura. Bueno, y en exclusiones, pues si queréis, luego lo revéis con detalle. No quiero alargarme mucho con esto. Los riesgos excluidos en la RC de explotación también son los habituales, que ya conocemos por otras pólizas. Se puede dar cobertura en la RC de patronal, que es la indemnización que le corresponde pagar por los daños que sufran los empleados, como toda RC patronal. Estas son las consideraciones del condicionado de Berkeley en concreto para esta cobertura. Una cobertura que hemos incluido también son los daños a expedientes y a documentos. Testamentos, recibos, certificaciones que estén en poder de nuestros asegurados si sufran un daño.
Hemos dado cobertura también a la inhabilitación profesional, que es una indemnización mensual que percibe si es inhabilitado por una sentencia. Se cubre de forma... si hay varias pólizas, si el cliente tiene varias pólizas contratadas en distintas compañías que dan cobertura a la inhabilitación, ya sabéis que no se puede sobrepasar el límite contratado, entonces se cubrirá de forma proporcional. Es decir, que entre las dos pólizas no se puede sobrepasar la suma asegurada contratada. Límite, bueno, recuperación de archivos digitales que ya han sido deteriorados de forma accidental, también hemos dado cobertura. La limitación temporal, hemos hablado de la duración es durante un año, pero se establece un periodo de gracia de comunicación de 30 días adicionales. La limitación hemos dicho que trabaja dentro del territorio de España y excepcionalmente se da cobertura ya dentro del mundo si participa en seminarios, congresos o simposios y, bueno, el deber de socorro está obligado a prestarlo allá donde se halle. Cobertura de fianzas y defensa son habituales, por lo tanto paso por encima porque ya las conocemos de otras pólizas. He marcado esto de los recursos porque a lo mejor quizá no lo hemos tratado en otras ocasiones y se trata de que, bueno, si hay una sentencia y nuestro cliente quiere recurrir, pero la compañía considera que no hay caso, que no va a prosperar y el asegurado sigue adelante con su recurso. Si gana ese recurso, entonces la compañía, en este caso, va a resarcirle de todos los costes que ha incurrido por ese recurso. Es muy interesante, que por eso lo he querido mencionar. Conflicto de intereses, ya sabéis que la defensa en este caso le va a defender la compañía a menos que haya un conflicto de intereses, entonces el cliente puede decidir que le defienda un abogado de su confianza y hasta el límite contratado la compañía va a resarcirle de esos gastos. Bueno, no hay liberación de gastos, es decir, no se puede exceder de los límites que ha contratado. En la defensa jurídica amplia marco que tiene defensa de reclamaciones infundadas por actos dolosos. Es decir, si hay una reclamación, aunque por un acto doloso con la defensa jurídica ampliada se le va a dar cobertura, pero si hay una sentencia judicial firme que determine que esta actuación ha sido dolosa, como el dolo no está cubierto, el asegurado tiene que reembolsar a la compañía todos los gastos que ha pagado. También damos cobertura a la defensa por pérdida de prestigio, por una denuncia. La compañía ejerce todas las acciones que crea conveniente para defender el prestigio profesional de nuestro asegurado. Esto es muy interesante para los médicos porque ya sabéis que es muy importante en el ejercicio de cualquier profesión, también la de médico, el prestigio. Y entonces si hay una noticia, y ahora como todos utilizamos las redes, que le desprestigia, esto es muy perjudicial para nuestro cliente y la compañía va a ejercer todas las acciones contra aquel que le está difamando para salvaguardar su prestigio profesional. Otra cobertura muy interesante son las agresiones. En este ámbito, en este sector es desagradable, pero es cierto que se producen a veces agresiones físicas contra médicos o sanitarios y la póliza le daría defensa para reclamar contra el que le ha causado esta violencia. Más cosas interesantes.
Bueno, así por encima no creo que vaya a mencionar ninguna más porque se nos va el tiempo. Voy a cerrar el condicionado de médicos. Perdón. Y tenemos aquí el de establecimientos sanitarios. Voy deprisa, pero simplemente era para ver que, aunque podemos darle cobertura hemos hablado de dar cobertura al médico como profesional en cualquier ámbito de trabajo que ejerza, y tanto se ejerce en su clínica particular como si ejerce en un gabinete médico, también las propias clínicas, los propios gabinetes médicos precisan de su póliza de responsabilidad civil profesional. El cuestionario es muy similar, es importante determinar en este caso la facturación, porque la tasa va a ir sobre facturación. Esto ya lo hemos visto en la propuesta anterior de Berkeley, veis que es muy similar. El SEPA, la propuesta. Vale, en este caso la cobertura, bueno, pues son las reclamaciones que tenga por daños y perjuicios causados de forma involuntaria, clientes y terceros, en el desarrollo de la actividad. Volvemos a hablar de una RC profesional, es muy importante determinar con mucha claridad cuál es la actividad de ese gabinete. Si entra todo dentro del epígrafe que en este caso tiene Berkeley, pues perfecto. La verdad es que tiene un detalle de epígrafes bastante amplio. Pero si no es suficiente, en observaciones o aclaraciones indicaremos todas las actividades que realiza en este caso, el gabinete médico. Porque sobre estas actividades es sobre lo que vamos a dar cobertura. No olvidemos que es una RC profesional. Actúa en exceso, es decir, si hay una reclamación a uno de los médicos que trabaja en el despacho, primero actúa la póliza del médico a título individual y en exceso la póliza del gabinete. Ambas pólizas, como veis, se complementan. El médico en su póliza individual da cobertura adicional a la clínica cuando él tiene una reclamación que afecta a la clínica y también en la póliza del gabinete se da cobertura a esos médicos que están trabajando para la clínica con contrato laboral, bajo su dependencia laboral. Si uno de los médicos que trabaja para él recibe una reclamación, la póliza del despacho actúa en exceso. Es decir, si es insuficiente la póliza del médico, la póliza del gabinete, del despacho de la clínica médica, completará la suma requerida. Ambas pólizas se complementan. El médico tiene que tener su propia póliza, pero el despacho tiene que tener su propia póliza. Y esto en todas las profesiones. Me da igual que sea un arquitecto, el gabinete de arquitectos tiene que tener póliza, así como los arquitectos a título individual, porque son profesiones colegiadas. Y todo lo que sean profesiones colegiadas requiere que a título individual exista póliza y el despacho, gabinete, clínica tenga póliza también. Bueno, la solicitud. En este caso he marcado aquí cuál es el límite de indemnización del periodo, porque si os fijáis, la inhabilitación profesional se acumula a la garantía principal. Es decir, si tenemos contratado una suma asegurada, por ejemplo, de 600.000 euros, los 600.000 euros, la inhabilitación profesional no la toca. Es a mayores, una garantía adicional, una suma a mayores, adicional. Bueno. ¿Quiénes son asegurados? Las clínicas, centros asistenciales, establecimientos sanitarios, personal sanitario no cualificado, es decir, pues, limpiadores, la chica de recepción.
todo el personal médico laboral o con contrato mercantil por la responsabilidad civil subsidiaria, ¿vale? Vamos a marcarlo. Responsabilidad civil subsidiaria o solidaria. Ya hemos dicho que el médico tiene que tener su póliza y de forma subsidiaria o solidaria quedan cubiertas en esta póliza. Si la reclamación es a la clínica, hay una reclamación subsidiaria o solidaria al médico que trabaja en esa clínica, queda cubierta por esta cobertura, ¿vale? Por la responsabilidad subsidiaria o solidaria del médico dentro de la póliza de la clínica. Responsabilidad, la indemnización por responsabilidad, el abono de la indemnización, los gastos y las fianzas son el objeto de nuestra cobertura, el objeto de la póliza. La responsabilidad profesional es aquella que sea consecuencia del desarrollo de la actividad concreta que estamos asegurando. Lógicamente, al igual que hemos dicho, que el médico debe de tener su titulación y cumplir una legislación, igualmente los profesionales de nuestro despacho, nuestra clínica, tienen que estar titulados por el colegio profesional que le corresponda. Los inmuebles, los daños ocurridos por las instalaciones y los inmuebles, salas de cura, emergencia y demás también quedan cubiertos. Y, bueno, todos los médicos que hagan sustituciones de forma temporal también tienen cobertura. La administración de fármacos, vacunas y prótesis también tiene cobertura. Los daños por el utillaje y equipación de la clínica también tiene cobertura. Durante el traslado y atención domiciliaria también tiene cobertura. La asistencia de carácter humanitario también y de carácter docente y divulgativo también, ¿vale? Estáis viendo que todas estas coberturas por actividades que son propias del ejercicio profesional, de la actividad profesional del despacho, gabinete, clínica. Bueno, dentro de las exclusiones no me voy a detener porque las hemos visto ya antes con la RCE de un médico, pero todas vienen a decir lo mismo. Tiene que cumplirse la ley, tiene que cumplirse la legislación y si no, pues no se tiene cobertura. En explotación no me voy a marcar, no me voy a detener porque es la misma de la RC de explotación que vemos de forma general, así como la patronal. La locativa, la de los rayos X que hemos visto antes, las intoxicaciones alimentarias. Ya estamos hablando de una clínica en la que puede haber ingreso de pacientes y por lo tanto se les atiende en sus comidas y bebidas y también se da cobertura a las intoxicaciones. Contaminación accidental, también se le puede dar cobertura en contaminación accidental. Ya sabéis que la contaminación debe ser accidental, imprevista y repentina para que tenga cobertura. Ya sabéis que en las clínicas hay desechos que pueden ser nocivos para el medio ambiente y si la contaminación se produce de forma accidental, imprevista y repentina, es decir, que no dure más de 72 horas, esto es repentina, que empiece ahora y no se extiende durante más de 72 horas, y accidental, que no haya podido ser prevista de ninguna manera, se le da cobertura. En contaminación accidental, si es un ejercicio de actividad que hay posible daño al medio ambiente, tendría que ser una póliza específica en ramo puro de RC medioambiental, pero no es objeto de cobertura ahora. Por lo tanto, las pasamos rápidamente. Nos vamos a la patronal, que es la habitual, la que ya conocemos.
La de protección de datos de carácter personal le podemos dar cobertura, como hemos dicho, de una forma más limitada y con unas cuantías, unas sumas aseguradas menores. Como la conocemos, no me voy a detener mucho. Las sanciones a la administración, a la Agencia de Protección de Datos y todo esto pertenece a lo de protección de datos. Daños a expedientes y documentos, igualmente, si se deterioran y sufren, bueno, quedan destruidos o dañados, se da cobertura. La inhabilitación profesional también se da cobertura. En el mismo sentido que hemos visto antes, si existen varias pólizas para esta cobertura, pues Berkeley asumirá la parte proporcional que le corresponda, pero nunca se puede sobrepasar la suma asegurada en el conjunto de las pólizas. Delimitación temporal, tenemos un periodo de gracia de 30 días para comunicar un siniestro. Ámbito geográfico, hemos dicho que es muy importante determinar dónde actúa nuestro cliente. Si es España, Unión Europea o Mundial, habría que determinarlo para que quede cubierto, y Mundial siempre se da en todo caso para la asistencia a seminarios, congresos o simposios y para el deber de socorro, que ya lo hemos comentado. Defensa civil y fianzas, ya las conocéis, de otros condicionados, son habituales. Y bueno, creo que, no sé, ya no tengo marcado nada más. Vale, ¿dónde estáis? Bueno, preguntas. He ido un poquito rápido. Es que es complejo el tema, ¿eh? Hola. 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 Estoy hablando yo sola. A ver, es un tema complejo, como veis. Entonces, he transmitido suficientemente bien. Os voy a subir a la plataforma el material que he utilizado. Pero vamos a ver, básicamente la idea es la siguiente. La RC profesional, como hemos repetido ya hasta la saciedad en este ratito, es la que acontece cuando un tercero perjudicado sufre un daño material, personal o económico como consecuencia de la actuación de un profesional en el ejercicio de su profesión. Hay profesiones que requieren estar colegiado, por lo tanto, la RC profesional es clarísima. Hay otras, como pueden ser gabinetes de comunicación, como pueden ser empresas de recursos humanos que ejercen una profesión, aunque no estén colegiados, es una actividad profesional. Todo este tipo de actividades que ya hemos visto de forma al principio de la exposición son susceptibles de contratar una póliza de responsabilidad civil y profesional. A mayores se pueden dar coberturas como la de explotación, la patronal, la locativa, que ya conocemos, como la inhabilitación, como daños a expedientes. Y, bueno, esto hace que el conjunto de la póliza pues sea muy interesante de revisar. El condicionado marca los límites y las exclusiones. Yo creo que ya que todos somos profesionales del sector, y yo creo que la diferencia entre quien lo hace un poquito bien y lo que lo hace mal es quien se fija en el condicionado que está aplicando. Entonces, cuando nosotros tengamos claro qué quiere nuestro cliente, qué requiere nuestro cliente, acotemos bien cuál es su actividad fundamental, acotemos bien cuál es su actividad, su ámbito de trabajo, también territorial. Vamos a ver qué condicionado es el que mejor se adapta a lo que nuestro cliente requiere. Ya sabes que trabajamos con varias compañías. Condicionado mejor uno que otro, no es que lo haya. Todos son muy similares, hay pequeñas diferencias en definiciones que pueden ser los que marquen la diferencia en elegir uno u otro condicionado, independientemente de que la prima sea más interesante.
La franquicia es otro de los factores que pueden ser determinantes, son más altas en algunos casos que en otros. Me voy a callar en cuáles, pero lo iréis viendo cuando solicitéis propuestas. La mayor parte de las veces podemos hacer nosotros la propuesta directamente en la web de la compañía, me lo pedís por la plataforma y os mando las cotizaciones. Si no es posible por la complejidad de la actividad o porque no hay epígrafe específico, se lo solicitamos a la compañía completando un cuestionario y no sé si tenéis alguna pregunta que pueda responder ahora. Sí, yo sí que tengo, Pilar. Vamos a ver, la póliza, la contratación de la póliza de profesional, normalmente yo supongo que lo harán por el colegio, pero ¿lo pueden hacer particularmente o cómo funciona esto? A ver, los colegios profesionales para las actividades que requieren colegiación, ingenieros, arquitectos, médicos, ofrecen, normalmente la mayoría tienen un convenio, con una compañía han llegado a un convenio para que todos sus colegiados dispongan de la posibilidad de contratar esa póliza. ¿Que les interesa hacerlo o no? Eso, nosotros tenemos hechos a título personal muchísimos médicos, muchísimos. Es decir, no tiene por qué ser la mejor póliza la que le ofrece el colegio. Claro. Lo que os decía también en la exposición, a veces lo que hacen es contratar una segunda póliza que actúe en exceso. El colegio normalmente les puede dar un límite de cobertura y un abogado, por ejemplo, pues el colegio de abogados le ofrece 600.000 euros de cobertura y nuestro cliente lo ha contratado con su colegio. Pero dice, mira, yo quiero asegurar hasta 1.200.000. Porque tengo clientes que puedo llegar a tener este tipo de reclamaciones. Pues tiene contratada ya una póliza con su colegio de 600.000 euros y nosotros le hacemos una segunda póliza que cubra ese segundo tramo. Primero actúa los 600.000 euros del colegio y después actúa la póliza del segundo tramo. Eso también es muy habitual. Pero ya os digo que tenemos hechos pólizas abogados, médicos, dentistas, ingenieros, arquitectos. No tiene que ser la póliza del colegio la mejor. Pero puede rechazar la del colegio y hacerse... No es obligatorio contratarlo. Tiene que tener póliza contratada. Sí. En muchos casos es obligatoria la contratación. Por ejemplo, nosotros como mediadores tenemos que tener póliza porque lo exige la Dirección General de Seguros, tenemos que tener póliza de RC, ¿no? Esto ocurre en muchas profesiones. Es obligada la contratación. Y es obligada incluso una suma mínima. Nosotros tenemos una suma mínima de obligada contratación de 1.200.000. Hablo de corredurías, ¿no? Puede ser obligatoria la contratación y obligatoria una suma mínima que marque tu colegio, pero la puede contratar donde quiera. No hay obligación de contratarla con un colegio profesional. Y eso nos abre muchísimo el campo de trabajo, porque profesiones hay muchísimas. Y como habéis visto, bueno, estamos muy habituados a hablar del APIs, de los asesores contables. Esto ya estamos más habituados a hablar y hemos hablado en otras exposiciones. Pero el campo es ilimitado. Ya habéis visto la cantidad de empresas que son susceptibles. Os digo que estamos trabajando muy bien las de médicos en toda su variedad, las de arquitectos, ingenieros en toda su variedad y las tecnológicas, muchísimo. Las tecnológicas, bueno, lógico, estamos en un mundo en el que todo es tecnología, hay muchísimas empresas de tecnología y estamos trabajando muy bien este sector también. No sé si os lo he dejado bien claro porque yo que me he liado un poquito con qué condicionados os estaba explicando, pero tienes que tener claro que un profesional a título personal tiene que tener su póliza, como estamos diciendo, y el despacho, gabinete, clínica en el que trabaja tiene que tener su póliza también, ¿vale? Son dos pólizas que se complementan, pero no se sustituyen una por otra, se complementan, son obligatorias las dos. Y cuando no son obligatorias porque no lo exige una ley, sí son muy convenientes. La reclamación es diferente si va a la sociedad que si va al profesional, pero puede ir a tanto a uno como a otro. Y ambas pólizas son, si no obligatorias, muy convenientes tenerlas, ¿vale?
Sí, la pregunta más que nada también te lo he hecho por eso, porque como he visto la aclaración de lo que es la clínica y el profesional o lo que es una asesoría y el profesional, pues he visto que realmente la póliza del profesional tiene que estar muy bien realizada, porque es la que primero va a actuar. Y entonces, por eso... Sí, efectivamente, normalmente, bueno, fijaros, en la mayor parte de las reclamaciones se hacen al médico. En este caso que estamos hablando de médicos. Pero no tiene por qué. Su póliza de médico está clara que la que tiene que tener, además, en este caso es obligada. Pero no tiene por qué. Si tú te vas a hacer, por ejemplo, un tratamiento a la clínica, a un hospital privado y tienes un perjuicio, tú vas contra ese hospital o clínica y también vas contra el médico que ha intervenido. Las dos pólizas se complementan. La clínica tiene su responsabilidad, la tiene porque esa intervención se ha hecho en sus instalaciones y tiene su responsabilidad, y también la tiene el médico que ha hecho la intervención. ¿Cuándo actúa una póliza o cuándo actúa la otra? Primero, ¿a quién se le ha hecho la reclamación? Eso marca quién es el que se tiene que defender. Y luego ver quién es el responsable. Por lo tanto, si la reclamación se hace a la clínica tiene su póliza y cubre a todos sus médicos que estén en plantilla, bien laboral o bien de forma mercantil, pero hemos visto que de forma subsidiaria y solidaria. Por lo tanto, el médico tiene que tener su propia póliza porque tiene que responder. ¿Vale? Sí, sí. Ambas se complementan. Es difícil determinar cuándo empieza una y cuándo empieza la otra. Lo fundamental es ver dónde empieza la reclamación, contra quién se dirige y cuáles son los hechos causados. Para ver quién es el que está siendo reclamado, es el que se tiene que defender, y quién va a tener que pagar la indemnización al final lo va a determinar un juez, pero va a ver qué es lo que ha ocurrido y qué pólizas hay contratadas. ¿Vale? Pues sí. ¿Más preguntas? Pero luego, por ejemplo, para el caso de los profesionales liberales, como los arquitectos que trabajan por su cuenta, quiero decir que a lo mejor, yo te lo digo por experiencia, entonces contratan la que el colegio le ofrece, ¿sabes? Y no saben si a lo mejor pueden obtener otra con mejores coberturas. Pues tú puedes ofrecerles perfectamente una póliza de arquitecto, de ingeniero, porque las estamos trabajando y se están contratando. No tiene por qué ser la de... No digo en todos los casos, porque eso dependerá de qué póliza ha contratado el colegio. No, que igual está perfecta, quiero decir, pero que... No tiene por qué. Es decir, que el hecho de que tenga el colegio una póliza no quiere decir que esta sea mala. Eso ya sabes, son pólizas colectivas que se negocian para un número muy grande, por lo tanto las primas suelen ser pequeñas, pero bueno, hay que ver esa póliza y hasta dónde le está dando cobertura y si tiene todas las coberturas que necesite, pero normalmente, no digo en todos los casos, normalmente no son tan completas. He visto de todo, he visto que son magníficas pólizas y he visto que son, pues, pólizas normalitas como para salir del paso, entre comillas y con respeto, ¿no? Pero no tiene que ser la mejor póliza, independientemente de la prima. Normalmente se negocia para conseguir la cobertura esencial que requiere el colegio, pero luego hay que ver, pues, las franquicias, la suma asegurada, las exclusiones, etcétera, etcétera. Ya sabéis que hay muchísima siniestralidad y las pólizas de los colegios, las compañías cada vez son más conscientes de la siniestralidad que les origina. Y esto ha hecho que en los últimos años muchas compañías se han retirado de ofrecer pólizas colectivas a los colegios, con lo cual ni ya son tan baratas ni ya son tan completas. Sigo diciendo, no en todos los casos, hay que verla, pero ni son tan baratas ni son tan completas como pudieran parecer, porque hay muchísima siniestralidad. Esto es lógico, la siniestralidad de uno perjudica al cómputo total de la póliza, ¿no? Si ha asumido la compañía un número muy alto de siniestros o unos siniestros de importes muy grandes, esa póliza tiene una siniestralidad mala, un resultado económico para la compañía mala. Entonces, eso va en perjuicio de todos los colegiados, porque o bien se carece o bien se reducen coberturas, o se amplía, o se limita más, o se pone más franquicia, lógico, porque es una póliza colectiva con los beneficios y los perjuicios que tiene una póliza colectiva. Vale. ¿Más preguntas?
Bueno, subiré todo el material a la plataforma ya mismo y cualquier duda que tengáis, pues me las transmitís y la trataremos de nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí. Encantada de que estéis todos estupendos y sanos y con mucha paciencia y mucho ánimo para seguir adelante. Un besito a todos. Venga, gracias, Pilar. Adiós. Adiós.